Vamos a disponernos para iniciar con un momento de oración sentados. Les pido en este momento que dispongamos estos 5 minutos para escuchar la palabra del Señor, para encontrarnos con el Señor que está aquí en medio de nosotros, que se hace presente a través del Espíritu Santo, que inspira nuestra mente, nuestro corazón para percibirlo y que nos habla también a través de su palabra. Te invito a que cierres los ojos, que en este momento dejes tu mente, despejes tu mente de todos aquellos pensamientos, de todas aquellas inquietudes. Siente los latidos de tu corazón, sé consciente que estás aquí, que estás en este momento y que estás frente al Señor. Imagina tú en este momento que estás frente a Jesús. Imagínate que tú eres Nicodemo, quien se acerca a Jesús de noche para buscarlo porque tiene inquietudes en su corazón y lo busca. Imagina que eres tú, que tú estás al lado de Jesús, escuchando ese diálogo que en unos momentos más vamos a escuchar, ese diálogo profundo que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo, que es fariseo de corazón, pero que su corazón está inquieto y busca respuestas, y se acerca a Jesús de noche porque teme ser descubierto, teme ser juzgado. Busca a Jesús porque busca una respuesta de su corazón. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús estaba de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está contigo. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. En verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a que en este momento, con tus ojos cerrados, dialogues con Jesús a partir de este texto donde Jesús tiene este diálogo con Nicodemo. Imagina la escena. Imagina que tú estás con Jesús y estás teniendo ese diálogo de corazón a corazón. En este momento también tú habla con Jesús. Ve el rostro de Jesús, imagina, ve su cara, cómo te habla, cómo hoy te dice en esta noche, como en aquella noche con Nicodemo. En verdad te digo, que si no renaces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué te dice hoy Jesús?
huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Hoy el Señor te invita a que renazcas de nuevo en el agua y en el Espíritu que quiere iluminar tu mente y tu corazón, para que conozcas las profundas realidades que hay en lo más hondo de tu interior, para que puedas comprenderte y comprender la vida a la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, para que a través de la palabra de Jesús podamos comprender tu palabra, tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, a mí esta forma de orar con la palabra de Dios me gusta mucho. A veces lo hago, no siempre lo hago, pero es un modo de imaginarte que tú estás ahí en la escena, ¿sabes? Cerrar tus ojos y imaginarte que estás ahí tú en la escena, ¿no? Imaginarte, por ejemplo, en este caso, imaginarte que estás frente a Jesús, ¿no? Que tú eres Nicodemo y que Jesús te está hablando a ti, ¿no? A veces este modo de orar con la palabra de Dios también nos ayuda mucho, sobre todo con la imaginación también, porque a veces de repente la mente se va, ¿no? Y a veces si nos imaginamos el pasaje con las imágenes que tengamos, ¿no? Por ejemplo, a veces con la película de la Pasión, con las películas que hemos visto, imaginarnos el rostro de Jesús. Y a veces el Espíritu Santo también de repente nos puede ayudar a colocarnos en una escena, en una imagen que nos pueda ayudar. Miren, vamos a continuar con esta materia que la titulamos pues Historia de la Salvación. Vamos a ver los diferentes momentos de cómo Dios ha intervenido en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Como ya lo decíamos al inicio, para que descubriendo cómo Dios actúa o actuó con el pueblo de Israel, podamos descubrir también cómo Dios actúa en nuestra vida, para tener ciertos elementos que nos ayuden a descubrir cómo Dios actúa en la vida de las personas, cómo Dios puede estar actuando. Fíjense, a veces no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estas circunstancias, pero el Espíritu Santo nos ayuda. De repente platicas con una persona o una persona te dice, ¿sabes qué? Esto que está pasando de repente es por esta situación. Y te quedas, wow. El Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina para saber cómo Dios obra. Vimos en un primer momento, hablamos de la creación, que Dios es el que crea, que Dios ha llamado al hombre para estar con Él, que lo ha creado para divinizarlo, para hacerlo semejante a Él. Hablamos de la semejanza de Dios, del hombre con Dios. Hablamos también del sentido de la creación, de qué sentido tiene el mundo, los animales, la creación. Hablamos de quién es el hombre, de qué es el mundo y de quién es Dios. Y miren,
dentro de la historia de la salvación, en la página 8, vamos a hablar de dos realidades, espero terminarla hoy, de dos realidades que están presentes dentro de esta historia de la salvación, ¿no? En los primeros relatos del Génesis vemos cómo Dios crea, cómo Dios manifiesta su poder creando, ¿no? Pero hay un capítulo del Génesis donde se ve la fragilidad, donde se ve que algo se rompió, que algo se quebró, que esa armonía que Dios había hecho en la creación se rompió. Fíjense, la realidad del pecado. Mira, sin tú ser creyente, sin tú sin ser creyente, sin haber sido, por ejemplo, instruido en la fe católica, te das cuenta que hay algo en el mundo que no está bien. O sea, nosotros ahora lo entendemos, sabemos qué es el pecado, porque lo entendemos, porque hemos sido instruidos, porque sabemos. Pero tú puedes hacerte una pregunta, o sea, todas las personas se hacen esta pregunta: ¿por qué existe el mal, no? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué de repente hay personas que hacen cosas que no están bien? Cosas que lastiman a sí mismos y a los demás. ¿Por qué de repente un niño que no tiene ninguna maldad de repente crece una persona que asesinó a otro? ¿Por qué de repente un niño que nace en la inocencia de Dios de repente creció y robó a una persona, asaltó a otra? ¿Por qué? O sea, si tú ser creyente te das cuenta que hay algo en nosotros, los seres humanos, que no está bien, que distorsiona la armonía, que distorsiona la unidad, que hay algo que no está bien. ¿Por qué un niño de repente que es pequeñito, que tiene bondad, llega a cometer grandes atrocidades en la vida? O nosotros mismos, ¿no? De repente, ¿por qué de repente es como esa tendencia de repente a hacer el mal? Como que es una tendencia fuerte en nosotros, ¿sabes? O sea, de buscar hacer el mal. Obviamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. De hecho, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo en nosotros que de repente nos impulsa a hacer el mal. O sea, es esa tendencia. Decía San Pablo: hago el mal que no quiero, ¿no? ¿Cómo es la frase? Hago el mal que no quiero. Hago el mal que no quiero y algo así. Pero era la idea es esa, ¿no? La inclinación que el hombre experimenta hacia el mal. O sea, de repente es fuerte. En algunos momentos es fuerte la tentación a hacer el mal, ¿no? A mentir, a robar, a insultar, a agredir. O sea, esa es la concupiscencia. Sí, o sea, porque vamos a hablar del pecado. Ahorita vamos a entrar al tema del pecado, o sea, cómo el hombre experimenta la realidad del pecado. Pues eso es una... Adelante. Es que hay un tema muy interesante como el rey David, que hace el mal, pero ama mucho a Dios. Lo más curioso es que Dios dice unas ciertas palabras que su amor es muy similar al mío. Y a mí como que esa parte de ahí me brinca mucho por lo que dice Dios con lo que es David. Y digo, bueno, ¿cómo es muy similar el amor de David al de Dios? Siendo que el rey David hizo muchas atrocidades. Sí, claro. A lo mejor lo vamos a profundizar ya cuando lleguemos ahí. Ahorita, o sea, el tema que trata la palabra de Dios, y esto es revelación. O sea, el autor sagrado, a partir del primer libro del Génesis, relata que hubo algo que distorsionó, algo que lastimó la armonía entre los hombres, ¿verdad? Dice, hay algo. El autor sagrado se pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué de repente se cometen estos actos, no? Y luego después del capítulo del Génesis viene que Caín mata a Abel, ¿no? O sea, empieza a desarrollarse el problema del mal, el problema del pecado, ¿no? O sea, ¿por qué existe el mal? O sea, los autores sagrados se preguntan, ¿por qué el hombre tiende a hacer cosas malas? Y luego empieza a escribir a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Un momento cuando Dios crea que
a través de Eva se ve tentada y hubo una serpiente y empieza a ver ciertas interpretaciones del problema del mal. En otras culturas también, todos, por ejemplo, es una realidad, por ejemplo, lo de esta onda del karma, ¿no? Con ellos, o sea, conciben el mal, pero en Asia, en los budistas, ¿no? Que de ahí viene esta del karma, ¿no? De que si haces algo malo, se te regresa, ¿no? O sea, en todas las culturas hay una conciencia de que hay cosas buenas y cosas malas. O sea, todas las personas, aún sin ser creyentes, tienen una conciencia de que hay algo que no está bien, de que hay una tendencia, de repente, en algunos momentos, a hacer el mal. Y Dios viene y revela, Dios manifiesta esta realidad. Y lo que nosotros conocemos a profundidad de esta realidad, que es el hombre, de esta tendencia, o lo que llamamos ya propiamente pecado, es algo que Dios revela, que Dios manifiesta a través de los autores sagrados. Dios revela que hay algo en el hombre que se rompió y que desde el momento de la creación el hombre experimenta esta división en sí mismo. Fíjense, esto, los protestantes, fíjense, decía Lutero que el hombre, la naturaleza del hombre está totalmente corrompida. Y dice, por eso el hombre, haga lo que haga, siempre se salvará por la sola fe. Los protestantes, de hecho, decían en ese tiempo, solo la fe en Cristo nos puede salvar, porque el hombre está totalmente corrompido. Y dice la Iglesia Católica, no. Es cierto que el hombre está herido por el pecado, pero no quiere decir que completamente todo su ser, toda su naturaleza esté completamente dañada, ¿ya? O sea, la Iglesia descubre que el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios aún con esta herida que se llama pecado, ¿no? Si alguien nos puede ayudar con las citas bíblicas que estén, levanta mano. ¿Quién me ayuda con Génesis 3? Allá atrás. Romanos 5. Segunda de Corintios y Apocalipsis 12, 17. Vayan buscándola. ¿Segunda de Corintios qué? Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Es todo el capítulo. No, nomás. ¿Sí está cortito? ¿Cómo? Es que, a ver, adelante. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho. Dijo la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol, de la vista, y era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó del fruto y se lo comió y se lo dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos, ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé, Dios, le suplicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió,
La mujer que pusiste a mi lado me dio el árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, por ese hecho, seas maldita entre todas las bestias y entre los animales del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás tierra todo el día. Haré que haya enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras herirás su talón. Si La gusta, mujer le dijo, ¿ya? si gusta está ahí. Palabra de Dios. Romanos 5, 12, 21. ¿Todo hasta el 21? ¿O qué? Sí, yo te digo. Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecado. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica. Mas todavía, cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente. Pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que Hasta ahí. aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Palabra de Dios. Te alabamos. Segunda de Corintios. Estoy chiquita la bella. Dice, me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con astucia, también ustedes se dejan corromper abandonando la sinceridad y fidelidad a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Apocalipsis 12, 17. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento narran de esta realidad que existe en el hombre a lo que llamamos pecado. Consiste, por ejemplo, el Génesis se trata de lo que inicia, por ejemplo, ha habido un desarrollo de la concepción del pecado a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. No es la misma concepción de pecado que encontramos en el Génesis con la concepción de pecado que encontramos ya con todo el Nuevo Testamento, ¿no? A la luz de Jesucristo se ilumina completamente esta realidad del pecado, ¿no? O sea, el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación va ayudando al hombre a comprender esta realidad que llamamos pecado. De hecho, no era la misma concepción de pecado, por ejemplo, que encontramos en algunos libros del Antiguo Testamento, a concepciones, por ejemplo, de pecado donde ya en el Nuevo Testamento a lo mejor ya eran prácticas que el hombre, la conciencia del hombre también a lo largo de la historia de la salvación también va madurando. Y es la historia de nosotros, no es la misma concepción que tú tienes de pecado cuando no venías a misa, cuando no te acercabas. Ahora que tú te acercas a Dios, tú vas descubriendo
esa fragilidad con más claridad, con más entendimiento, con más... O sea, una persona entre más se acerca a Dios, conoce lo grande que es Dios y al mismo tiempo conoce su fragilidad, conoce su pequeñez, conoce. Entonces, en la historia de la salvación, el pueblo de Israel también fue madurando en esta concepción de pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no era pecado en ciertas circunstancias, por ejemplo, en un texto que se me viene ahorita a la mente, no era pecado que una hija, si su papá quedaba viudo, tuviera relaciones con el papá para que tuviera descendencia, ¿no? O sea, hay un texto, no me acuerdo no me acuerdo en qué texto es, donde las hijas tienen relaciones con el papá precisamente para tener descendencia, no porque las hijas desearan al papá, o sea, no, porque para una persona que no tenía descendencia era como una maldición, en ese tiempo se consideraba como una maldición. Entonces, no es la misma conciencia que el pueblo de Israel tiene al inicio, después, ¿no? Conforme va avanzando la historia de la salvación, el pueblo de Israel va tomando conciencia de muchas cosas que le van haciendo madurar. O sea, es lo mismo. De repente yo me encuentro con gente que se confiesa y dice, padre, es que yo no sabía que esto era pecado, o sea, y me di cuenta que es pecado, ¿no? Y la gente va tomando conciencia de esta realidad. Miren, el pecado es una realidad en todo ser humano. En el Génesis encontramos una tendencia del hombre de quererse liberar ¿de quién? De Dios, porque considera a Dios como un opresor, como alguien que me viene a quitar la libertad. Y el demonio, en este caso la serpiente, engaña al hombre y le dice, hey, tú puedes ser como Dios, tú puedes, dale, o sea, y comete el pecado y viene la destrucción, viene la expulsión del paraíso, viene la tristeza, viene la muerte y luego un hijo mata a otro hijo. Entonces empieza el desorden, ¿sabes? El pecado es una ruptura que comienza en el interior del hombre. Fíjense, Jesús es bien curioso cuando dice, ¿de dónde salen las maldades? Del corazón del hombre. Por eso nosotros tenemos que estar atentos con aquello que se mueve en nuestro interior, porque ahí es donde se fraguan todos los pecados que después se cometen, ¿no? Que vienen a manifestarse con los actos. El pecado es traicionar la propia conciencia. Fíjate, nosotros vamos perdiendo la conciencia de pecado cuando nos habituamos a pecar. Llega un momento en que una persona pierde la sensibilidad al pecado. Toda persona, aun aunque no le hubieran dicho esto está mal, hay algo en su conciencia que le dice no lo hagas, no lo hagas. Es lo que conocemos como la ley natural, la de haz el bien y evita el mal. Toda persona tiene esto en su conciencia. Y una persona, yo les pregunto, por ejemplo, a personas, o he visto personas que cometen, por ejemplo, platicaba un vale que decía, no, era un asesino, decía, la primera vez que maté, dice, mal, dice, pero lo volví a hacer, y 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 llegó el momento en que ya no sentía nada. Entonces, la persona se habitúa y la conciencia se adormece, ¿no? Entonces la persona comienza a cometer un pecado y otro pecado y ya se habitúa al pecado, ¿no? Pero la primera vez si tú recuerdas, por ejemplo, la primera vez que cometiste ese pecado, te darás cuenta que te generó dolores de tu conciencia, que te dijo algo que estuvo mal, que no estuvo bien, o sea, ¿por qué? Porque el hombre por sí mismo posee en su conciencia que puede discernir lo que está bien, lo que está mal. El pecado en la Sagrada Escritura tiene un papel fundamental, no porque sea lo importante, el tema principal no es el pecado, fíjense, en la Sagrada Escritura, sino que se toma en cuenta en la Sagrada Escritura porque es una realidad que existe en el ser humano, en el hombre, pero sobre todo se ve cómo Dios actúa para liberar, para salvar al hombre del pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve cómo el pueblo de Israel rompe a cada rato la alianza con Dios y Dios sigue manteniéndose fiel. Es decir, Dios sigue interviniendo para que el hombre no quede roto, para que el hombre no quede impedido, para que el hombre no quede distanciado de Dios y de sí mismo. La concepción del pecado a lo largo del Antiguo Testamento se ha ido desarrollando, se ha ido madurando, tan así que de repente hay ciertos términos
conceptos o palabras para referirse al pecado. Por ejemplo, les pongo ahí una palabra que se llama hatá, que en hebreo significa, por ejemplo, no atinar al blanco, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama hatá, con H-A-T-T-A, H-T-T-A, y significa no atinar al blanco, ¿no? O sea, son diferentes palabras que se refieren a una misma realidad. Son diferentes palabras, o sea, esa realidad que llamamos pecado ocupa muchas palabras para poder explicarlo con más amplitud. O sea, cada término explica de alguna manera la realidad del pecado, ¿no? Pecado, por ejemplo, viene de la palabra latín, que significa tropiezo o equivocación. Significa tropiezo, equivocación, ¿no? Era una palabra que se utilizaba en el lenguaje latino, en el Imperio Romano, ¿no? No se utilizaba para esta realidad que nosotros llamamos pecado. Significaba un tropiezo, ¿no? Un pecado, un tropiezo, una equivocación. En en griego, por ejemplo, está otra palabra que se llama hamartano. Que significa fallar en el deber, ¿no? O sea, diferentes palabras tratan de explicar esa realidad que nosotros conocemos como pecado. El pecado en el Antiguo Testamento se percibe de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento eran pecados, por ejemplo, relacionados con la persona, ¿no? Están ahí los 10 mandamientos, por ejemplo, que eran relacionados como ofensas o faltas, pero relacionados con las personas. Después vienen los pecados en el Antiguo Testamento relacionados con el culto, ¿no? Que de repente si tú no te purificabas las manos, o que si no, por ejemplo, en tiempos de Jesús era pecado trabajar en el sábado, ¿no? En la conciencia de los judíos era un pecado trabajar en el sábado, ¿no? Como para nosotros, por ejemplo, es un pecado no ir a misa, por ejemplo, los domingos, ¿no? Entonces los pecados tienen que